Hola Paula, buenas tardes. Quiero primero que nada agradecer al comité organizador, a la Clínica Alemana y a la Universidad del Desarrollo por invitarme a participar en este curso y partiendo de un mundo un poco diferente del mundo de la cardiología pediátrica y que nos ha tocado en los últimos años ir aumentando nuestra expertise en ver este problema que está claramente en aumento en las niñas y en las adolescentes chilenas. La próxima. La anorexia nerviosa y los trastornos de la conducta alimentaria son una enfermedad grave, multifactorial, que tiene manifestaciones, como todos ustedes saben, psiquiátricas y somáticas, que tiene una alta mortalidad y que la mortalidad ajustada por edad y sexo en promedio aumenta entre 6 a 17 veces en relación a la población general y de una recuperación completa que no es tan buena, que puede ser entre el 50 y el 70%, y esta enfermedad deja secuelas en la edad adulta como osteopenia, osteoporosis, tallas más bajas, fracturas, trastornos cognitivos, mayor riesgo de abortos y de recién nacidos de bajo peso. La próxima. Y esta incidencia hemos visto que ha ido en aumento en los últimos años. En Chile la incidencia clásica es entre el 1 al 3%, sin embargo yo diría que post pandemia en el último año hemos ido a un aumento significativo del número de consultas y de pacientes que hemos tenido que evaluar con trastornos de la conducta alimentaria y algunos bastante severos. La edad clásica es entre los 10 y los 19 años, sin embargo esta edad se ha ido adelantando. En Inglaterra a esa edad y en algunos otros países como Brasil la edad en promedio es mucho más precoz, entre los 10 a los 13 años. Tiene claramente un aumento en la incidencia en mujeres, pero ha ido aumentando la incidencia en hombres. Inicialmente la incidencia mujer-hombre era de 10 a 1 y actualmente es más cercano a 8 a 1. La próxima. ¿Cuáles son los riesgos de esta enfermedad? Uno, que la mortalidad es significativa y uno tiene que preguntarse de qué se mueren las pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, del 30 al 50% suicidio, 30% de arritmias y principalmente arritmias ventriculares graves y muerte súbita, y otro porcentaje de desnutrición, trastornos hidroelectrolíticos y en la etapa de realimentación. Sin embargo, las últimas causas han ido disminuyendo con todo el avance tecnológico en las etapas de realimentación, sobre todo en los pacientes más graves. La próxima. ¿Cuáles son las complicaciones cardiovasculares? ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? La complicación más frecuente obviamente es la bradicardia, la que estamos todos acostumbrados a ver. Sin embargo, existen otras complicaciones cardiovasculares como la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, hipotensión arterial, hipotensión ortostática, derrame pericárdico, y uno muy importante que cada vez vemos más es disminución de la masa ventricular izquierda y atrofia cardíaca secundaria a la baja de peso significativa, y lo muy importante la prolongación del intervalo QT, que como ustedes van a ver más adelante es un marcador muy importante del riesgo de muerte súbita. La próxima, la otra. ¿Cómo vamos a estudiar a estos pacientes? Lo primero es que los pacientes que tienen un marcador sencillo, que es la bradicardia sinusal, que puede estar presente entre el 35 al 95% de los pacientes, y lo vamos a poder evaluar obviamente con la cuenta del pulso y en el electrocardiograma. ¿Cuáles son las causas por qué se produce? Principalmente por un aumento del tono vagal, como mecanismo compensatorio para preservar energía, también secundario la disminución del nivel de T3, pérdida de electrolitos plasmáticos y disminución de glicógeno en las células miocárdicas y atrofia celular. Lo que sí está claro que a menor índice de masa corporal, mayor bradicardia. Sin embargo, como marcador de enfermedad es la bradicardia, pero los pacientes que tienen taquicardia en el debut es un paciente que se ha visto que tienen mayor mortalidad y mayor riesgo de muerte súbita. La próxima. Lo otro que tenemos que evaluar es el intervalo QT. El intervalo QT es una medida de la repolarización ventricular y se ve prolongada hasta en el 25% de los adolescentes con anorexia nerviosa. Y más aún, el aumento de la dispersión del intervalo QT es lo que se asocia a un mayor riesgo de muerte súbita y es algo que deberíamos evaluar en los pacientes, sobre todo en los pacientes más graves. Y por otro lado, se ha visto desde hace muchos años que la prolongación del intervalo QT es lo que precede las arritmias ventriculares graves y la muerte súbita. La próxima.
Por lo tanto, en el electrocardiograma tenemos que medir el intervalo QT y medir el intervalo QT corregido, y en general en los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria utilizamos un valor más corto como marcador de QT prolongado y no 460, que es lo que habitualmente utilizamos en los niños, sino que 440 milisegundos. Y lo otro, que se calcula el intervalo QT en las 12 derivadas y se ve si hay una gran dispersión del intervalo QT. Si hay una dispersión de más de 60 milisegundos entre el intervalo QT más largo y el más corto, se supone que esto se asocia a mayor riesgo de muerte súbita. La próxima. ¿Y qué tipo de arritmia la que puede producir en este paciente que tiene el intervalo QT prolongado? La arritmia grave y la que estamos preocupados es que este paciente tenga una torsión de las puntas, como se puede ver en este electrocardiograma. La próxima. Sin embargo, existen otros marcadores que son menos graves, como la hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es la sensación de mareo al pararse y por los cambios de posición, y el examen físico se evalúa por un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la presión arterial. Que es importante, que esto es muy frecuente de ver en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria y podría servir como un marcador de mejoría. La mayoría de los pacientes, cuando empiezan una etapa de realimentación adecuada, alrededor de las 3 semanas desaparece la hipotensión ortostática y podría ser como un marcador precoz de que vamos por buen camino en la etapa de recuperación y en la etapa de recuperación cardiovascular, y podría ser un marcador de cómo podríamos pasar a una segunda etapa en el manejo. La próxima. Las arritmias cardíacas, las arritmias de los pacientes con trastorno de la conducta alimentaria pueden tener estas arritmias tan graves como la torsión de la punta, pero también arritmias menos complejas como las taquicardias supraventriculares. Esta es una paciente nuestra de 14 años con una historia de 8 meses de baja de peso. Estaba pesando en ese momento 38 kilos, con un índice de masa corporal de 13,8, y se toma un holter en que se muestra unas salvas de taquicardia supraventricular autolimitada en un paciente que nunca había tenido historia de palpitaciones, y uno ve que sin dejar tratamiento antiarrítmico, cede en forma espontánea luego de la etapa de recuperación, y uno ve en el holter de control 5 meses después con un peso normal que el holter se normaliza completamente. Por lo tanto, podemos atribuir que este trastorno de la alimentación fue secundario a la baja de peso y se dio con la recuperación nutricional. La próxima. También produce, además de estos cambios eléctricos en el corazón, cambios estructurales. Y los cambios estructurales se ven disminución del índice cardíaco, baja la presión arterial, baja la frecuencia cardíaca, aumento en la resistencia vascular pulmonar, y se manifiesta como disminución de la masa del ventrículo izquierdo, disminución del tamaño de fin de diástole del ventrículo izquierdo y disminución del diámetro de fin de sístole del ventrículo izquierdo. Y vamos a ver lo que nosotros hablamos de disminución de la masa o atrofia miocárdica secundaria a los trastornos de la conducta alimentaria. La próxima. Aquí vemos un ejemplo de un caso de un paciente de sexo masculino de 14 años que debuta con un trastorno de la conducta alimentaria severo, medía 1,72 m, pesaba 45 kilos, un índice de masa corporal de 15, y uno puede ver que las paredes del corazón están más delgadas, el septum mide 6 milímetros, la pared posterior 9 milímetros, y cuando uno calcula la masa del corazón está disminuida 47 gramos por metro cuadrado de superficie corporal. Inicialmente, cuando evaluábamos a estos pacientes, nos preocupábamos de la masa y la corregíamos por la superficie corporal, pero después nos empezamos a dar cuenta que lo estábamos corrigiendo por un factor que estaba modificado, como la superficie corporal, que estaba falsamente baja, secundaria a la baja de peso. Entonces empezamos a utilizar la corrección solamente por la talla del paciente, porque la talla del paciente es un factor que se mantiene estable. Entonces utilizamos los valores Z, considerando como valor Z normal entre -2 y +2 desviaciones estándar, y cuando uno calcula el valor Z de la masa de este paciente con esta masa, tiene un valor Z de -5,7. A los 2 meses de seguimiento, con un ascenso de 9 kilos, el paciente uno ve engrosamiento de las paredes del corazón,
el septum mide ya 9 milímetros, la pared posterior también aumentó su tamaño y el valor Z se normalizó en menos 1,5. Por lo tanto, esta atrofia de la masa del corazón fue reversible con el ascenso de peso y la mejoría nutricional. La próxima. También podemos ver que no solamente se altera la masa del corazón, sino que también se altera la función. En general, la función diastólica se altera rara vez y solamente en pacientes extremadamente graves. Sin embargo, la función diastólica puede verse alterada en pacientes con cuadros no tan graves. Por ejemplo, aquí vemos un paciente en que vemos el Doppler en la válvula mitral en la etapa aguda de la enfermedad, donde vemos fusión de la onda EA, y en la etapa de recuperación ya vemos una diferencia en la onda EA, lo que corresponde a una mejoría de la función diastólica. La próxima, si evaluamos la función diastólica del corazón, en este caso a través del Doppler tisular de la pared lateral del ventrículo izquierdo, vemos que hay una inversión de E' y A', otra manifestación de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y en la etapa de recuperación se ve que ya hay una normalización de la E y E' en la pared lateral del ventrículo izquierdo, lo que quiere decir que esta disfunción diastólica del paciente fue secundaria al trastorno de la alimentación y además fue reversible. La próxima. También los pacientes pueden tener derrame pericárdico y no es tan raro de ver, hasta el 20% de los pacientes de los casos más importantes tienen derrame pericárdico y uno puede ahí ver el espacio que se produce entre las dos láminas del pericardio. No se sabe la causa, lo que sí se sabe es que no es secundario a hipoalbuminemia. Se observan los pacientes que en general tienen índice de masa corporal más bajo. Sin embargo, el taponamiento cardíaco, que es una preocupación, es un evento poco frecuente y es reversible con la alimentación, y en general se empieza a ver cambios en la cantidad de líquido del pericardio 2 a 3 semanas después de la fase de recuperación. La próxima. Por lo tanto, pensamos que el electrocardiograma y la ecocardiografía debe estar incluido en la evaluación médica de los pacientes con trastornos de la alimentación, especialmente si hay baja de peso brusco o muy bajo peso. La próxima. Aquí vamos a mostrar, además de los ejemplos, algunas evidencias. Este es un estudio de 40 mujeres entre 12 y 18 años que se les realizó al momento del diagnóstico electro, Holter y eco. Se comparó con 40 adolescentes sanas y además se comparó con ellas mismas después de la etapa de recuperación. Y que yo les decía, se consideró QT prolongado 440 milisegundos y dispersión más de 60 milisegundos. La próxima. Y podemos ver que estos pacientes tienen cambios significativos entre los pacientes con anorexia y los controles, tienen intervalos QT más prolongados, mayor dispersión del intervalo QT, tienen diámetros diastólicos del ventrículo izquierdo significativamente más pequeños, la masa ventricular izquierda también más pequeña que los controles, y cuando se comparan ellos mismos con los pacientes con ellos mismos después de la etapa de recuperación, se ve que hay normalización de estos parámetros. La próxima. Aquí podemos ver algunos otros parámetros electrocardiográficos entre la etapa basal y la recuperación. Se ve que la frecuencia cardíaca aumenta, el eje eléctrico se normaliza, porque no les comenté, pero los pacientes con trastorno de la alimentación también tienen una desviación del eje eléctrico a la derecha. El ancho del complejo QRS y el intervalo PR no se modifican con los trastornos de la alimentación. Se acorta el intervalo QT y el intervalo QT corregido, disminuye la dispersión y además crecen los voltajes. En etapas iniciales de la enfermedad, los voltajes de los complejos QRS tienden a estar bajos y los voltajes de la onda T también bajos, similares un poco como uno puede ver cuando hay pacientes que tienen derrame pericárdico, y eso también se recupera. La próxima. Por lo tanto, vemos que hay reversibilidad de las anomalías cardíacas luego de la recuperación de peso, y en este gráfico vemos las distintas alteraciones, cómo se van recuperando. La masa ventricular izquierda, el diámetro del ventrículo izquierdo, se normalizan las ondas EA. La próxima. Por lo tanto, existen alteraciones significativas aún en niños jóvenes con anorexia de corta evolución, y las alteraciones son reversibles en etapas tempranas de la enfermedad. Sin embargo, no se sabe exactamente qué pasa en anorexias de larga evolución o cuadros que se tienden a ser más crónicos. La próxima.
Y otra cosa importante, que en el fondo cuando uno ve cuál es un factor de riesgo de arritmias ventriculares graves y de muerte súbita, son las alteraciones del QT. Y dentro de esto, las pacientes que toman alteraciones del QT y psicofármacos, y uno ve que los pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, muchos de ellos requieren el uso de varios psicofármacos. Por lo tanto, aquí juntamos una suma de factores de riesgo, como son el trastorno de la alimentación, alteraciones hidroelectrolíticas, uso de múltiples fármacos y asociado a esto, disminución de la masa del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, estos pacientes están en más riesgo de hacer muerte súbita y arritmias graves cuando se asocian uno o más psicofármacos. La próxima. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos los pacientes que vamos a usar psicofármacos y en esos pacientes probablemente deberíamos seguirlos más seguido con electrocardiograma y medición del QT y hacer cambios de fármaco si es que el QT se prolonga en forma significativa. Por lo tanto, la evaluación debería tener electrocardiograma, ecocardiograma, holter de arritmia en los pacientes que tienen alteración electrocardiográfica, alteración hidroelectrolítica, uso de psicofármacos y en los pacientes con anorexia grave, con los que tienen disminución de la masa. Hemos visto que los pacientes que tienen Z menor de -4 son los pacientes que tienen más arritmia. Desde esfuerzo y tilté nos parece solamente para casos seleccionados, sino porque nos parece que sea el momento ideal de evaluar estos pacientes que ya tienen disminución de la masa del corazón. La próxima. ¿Cuáles son las indicaciones de hospitalización? Bradicardia severa, inicialmente se decía menor de 50 de día y de 45 en la noche, sin embargo hoy en día en general la indicación de hospitalización es bajo 45 en el día y bajo 40 en la noche. La presencia de arritmia, hipotensión arterial bajo 80-50, síncope, derrame pericárdico inicialmente fue una indicación clásica de hospitalización, sin embargo hoy día no es una indicación absoluta y los pacientes que tienen intervalos QTC muy prolongados. La próxima. El electrocardiograma, ¿qué hacemos si el electrocardiograma se encuentra muy prolongado? Restringimos la actividad física, somos muy exhaustivos en corregir todos los trastornos hidroelectrolíticos y evitar medicamentos que prolonguen el QT, y si eso es muy importante, además hospitalización y monitorización para evitar que hagan arritmias graves, y si hacen arritmias graves, estén en un lugar donde se puedan ser tratadas en forma precoz. La próxima. En conclusión, es una enfermedad psiquiátrica grave que genera consecuencias orgánicas graves derivadas de la desnutrición y la restricción alimentaria y los desequilibrios hidroelectrolíticos, que provoca consecuencias a corto y largo plazo, pero que esto, a pesar de tener consecuencias importantes, la mayoría de las veces con un tratamiento apropiado son reversibles. Y no acordarse que las alteraciones regionales en el ventrículo izquierdo son el principal marcador de riesgo de arritmias ventriculares graves y de muerte súbita. La próxima. Por lo tanto, se requiere un equipo multidisciplinario que incluya la valoración cardiovascular estricta y un tratamiento enfocado a lograr la recuperación nutricional, a prevenir su recaída y un manejo estricto de la frecuencia cardíaca, el intervalo QT, la dispersión del QT, la presencia de arritmia, valoración de la masa ventricular izquierda y seguimiento en el tiempo de la masa ventricular izquierda. En general, los pacientes que tienen disminución de la masa ventricular izquierda, nosotros hacemos restricción de la actividad física hasta que veamos mejoría nutricional y mejoría de la masa ventricular izquierda. Y especialmente, y ser mucho más cuidadosos los pacientes que usan psicofármacos que prolongan el QT y más aún asociación de distintos fármacos porque eso aumenta el riesgo. Control periodo de electrolitos plasmáticos y nosotros en las etapas iniciales de la enfermedad, en todos los casos casi utilizamos restricción de la actividad física. La próxima. Muchas gracias.